Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de homilética donde aprenderemos algunas estrategias para organizar un sermón, para preparar un sermón y ordenarlo de manera sistemática. ¿Qué es la homilética? Es el arte de preparar sermones de manera sistemática. Hoy aprenderemos acerca de los tipos de sermones que hay. Y hay 4 tipos de sermones. Primero, en el sermón textual. Segundo, en el sermón expositivo. Tercero, en el sermón temático. Y cuarto, en el sermón biográfico. Entonces, primero, ¿qué es el sermón textual o cuál es el sermón textual? El sermón textual es el que se basa en un solo texto de la Biblia, cuando mucho 2, pero su énfasis está en este texto. Es decir, él se va a desarrollar todo lo más en este texto. No se va a ir a otros. Quizá durante las divisiones principales tome como referencia algunos otros textos bíblicos, pero su base principal es un solo texto bíblico y sus puntos principales él los va a tomar solo de este texto bíblico. Por ejemplo, Juan 3:16. Sobre este escrito vamos a desarrollar la enseñanza. El propósito es desglosar su estructura, haciendo particular énfasis en palabras en el sentido particular de cada frase. Es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos vamos a basar los puntos principales solo en ese, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje va a ser solo de ese versículo. Ese es el sermón textual. El segundo tipo de sermón es el sermón expositivo. En este género se desarrolla fundamentalmente un pasaje bíblico, es decir, quizá un capítulo o quizás parte de un capítulo o una parábola, o quizás si vamos a hablar de las bienaventuranzas. En la bienaventuranza está todo un capítulo, pero nosotros vamos a hablar solo de una sola de la bienaventuranza. Entonces, el sermón expositivo va a exponer varios versículos y se va a basar solo en esos versículos, aunque en sus divisiones tomemos otros versículos. Pero la base fundamental de nuestro sermón va a ser varios versículos de la Biblia, o quizá un capítulo. En el sermón temático se habla de un tema, y esto es muy importante. Tenemos que aprender a definir cuándo es un tema y cuándo es un título. Lo vamos a aprender en una próxima clase. Pero en este punto yo quiero que hagamos énfasis en un tema. Entonces, el sermón temático, como su nombre lo indica, es un sermón bíblico donde se toma un tema y se desarrolla. Por ejemplo, el pecado, por ejemplo, el velo, por ejemplo, el Espíritu Santo, por ejemplo, el bautismo. Son temas. Ojo, que es muy importante entender que un tema es algo muy amplio y quizás ese sermón no lo vamos a poder dar en una sola hora de predicación. Quizás vamos a tomar un seriado donde por varios días vamos a estar predicando de este mismo tema. ¿Por qué? Porque un tema es algo muy amplio. Ejemplo, si nos toca hablar del Espíritu Santo, se nos va a hacer difícil hablar del Espíritu Santo en una sola hora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene nombres del Espíritu Santo, características del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo, cómo se glorifica el Espíritu Santo, cómo ministra el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. O sea, es un tema muy amplio. Entonces, el sermón temático son sermones muy amplios. Por ejemplo, el bautismo es un tema amplio. El pecado también es un tema muy amplio. Entonces, estos sermones nos van a ocupar un poquito más de tiempo. Por eso es importante definir un tema y definir un título. Lo vamos a ver más adelante, cuál es la diferencia entre un tema y cómo es un título. Cómo consigo mi tema y cómo consigo mi título. Pero ahora solamente quiero explicarle los tipos de sermones. Y el sermón número 5 es el sermón biográfico. Este sermón se refiere a que tomamos la biografía de una persona. Entonces decimos, bueno, hoy vamos a hablar acerca de David, la historia de David. Cuando estamos en un sermón biográfico, vamos a hablar su vida, su obra, su juventud, su adolescencia, su adultez, cómo murió. Es decir, vamos a hablar de la vida completa de un personaje bíblico. Por eso se llama un sermón biográfico. A diferencia de los anteriores, se predica desarrollando un tema central. En un sermón biográfico
toma su base como ejemplo un personaje de la Biblia y se desarrolla tomando toda la biografía de este personaje. Entonces, para esto también es importante quizás tomar series, o sea, predicarlo en varias secciones de este personaje que se va a estudiar. Entonces, mis amados, 4 tipos de sermones: textual, expositivo. El textual se toma de un solo versículo, el expositivo de varios versículos. El temático es un tema muy amplio, como por ejemplo la iglesia, como por ejemplo Dios, como por ejemplo Jesucristo. Y el biográfico se toma de un personaje de la Biblia. Por ejemplo, vamos a hablar de Job, vamos a hablar de Esther, vamos a hablar de Juan el Bautista. Es la biografía de una persona. Les dejo en el próximo video, vamos a aprender un poquito acerca de cómo debe estar estructurado nuestro sermón. Por supuesto, vienen muchísimos más videos donde vamos a preparar muchísimos temas. Que Dios me les bendiga.